Bueno. Parece que este mes va a tener cositas bastante interesantes para el comienzo del 2024. Tenemos el retorno de una popular torre que echa para atrás la teoría del que era el probable personaje nuevo y la vuelta posible de otra torre muy interesante. Así que en este video veremos qué cosas nos deparan en el futuro. No olvides de dejar tu like que apoya un montón y suscribirte si es que no lo estás para estar atento cada vez que subo un video nuevo. Sin nada más que decir, comencemos. Como una de las principales noticias de este video, tenemos los que serán los siguientes desafíos que tendremos en el futuro. Así que si estás interesado, acompáñame a conocer los siguientes personajes que estarán viniendo con su desafío al juego. Después del desafío de Cano Clásico tendremos la llegada del primer desafío nuevo que agregaron a finales del 2022. Estoy hablando del desafío de Smoke Clásico. Para mí uno de los mejores personajes de oro del juego, aunque quizás por sus requisitos varias personas no puedan completarlo. Igualmente vamos a ver qué se necesita para jugar este desafío. Los requisitos en la dificultad normal son los siguientes: en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de bronce y plata, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personaje de operaciones especiales, y el requisito más difícil, tu equipo necesita a Noob Saibot. Casi todos los Noob Saibot de este juego son bastante difíciles de conseguir, así que este requisito puede ser muy difícil para varias personas lamentablemente. Y los requisitos en la dificultad antigua son los siguientes: en la primera torre solo personaje de oro o diamante, en la segunda torre este equipo debe estar formado por personajes de Noob Saibot o Sub-Zeros, en la tercera torre solo personajes del modo exterior, en la cuarta torre también solo personajes del modo exterior, y en la quinta torre este equipo debe estar formado por personajes que sean de Noob Saibot o Sub-Zeros. Ahora vamos a ver qué desafío viene después de Smoke Clásico. Después del desafío de Smoke Clásico vendrá Kunshin Tirador, un personaje de oro en mi opinión que sirve un montón y lo considero un oro de mucha utilidad desde que recibió su buff, que pasó de estar como carta de oro mala a carta de oro muy buena. Vamos a ver cuáles son sus requisitos. En la dificultad normal vas a necesitar: en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de bronce y de plata, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personaje de artes marciales, y en la última torre tu equipo debe contar con Jackie Briggs. Y en la dificultad antigua los requisitos son: en la primera torre solo personaje de oro y diamante, en la segunda torre tu equipo va a estar formado por personajes de Jackie Briggs o Takeda, en la tercera torre solo personajes de operaciones especiales, en la cuarta lo mismo, solo personajes de operaciones especiales, y en la quinta torre tu equipo debe contar con personajes de Jackie Briggs o de Takedas. Bien, ahora que ya sabemos los siguientes desafíos que estarán llegando al juego, pasemos con otra cosa. A fecha de cuando suba este video, el evento de Reptile Clásico estaría volviendo al juego. Una oportunidad para ganar de ese evento un diamante totalmente gratis y muy bueno, que es el mismo Reptile Clásico. Para este evento, que se lleva a cabo en el modo misiones, deberemos recolectar una cierta cantidad de ojos que nos piden dependiendo de cuántas veces hayas completado este evento. Si es tu primera vez completándolo, entonces te pedirán una cantidad de 100 ojos iniciales. Pero conforme lo vayas completando más veces, la cantidad de ojos para completar el evento seguirá subiendo hasta que tu Reptile Clásico esté al máximo. Ya hice un video sobre este evento y la estrategia para ganarlo, así que si quieren después pueden ir a verlo. Ahora, yendo con el tema importante de este video, tenemos la llegada de una torre que como Val ya había dicho que llegaría en algún día de enero. Y esa torre es nada más ni nada menos que la querida Torre Lin Kuei. Espera, esa versión no. Esta es la versión que va a llegar. La versión remasterizada del 2021, o en otras palabras, la versión mala de la Torre Lin Kuei. Esto ya que la primera Torre Lin Kuei que llegó, la original, tiene como premio un diamante que es un Sub-Zero y aparte la Brutality completa para Sub-Zero, la pieza épica y la infrecuente. En total nos dan 3 cosas. Mientras que por el otro lado, en la segunda versión de la Torre Lin Kuei solamente tenemos como recompensa un diamante. Que bueno, fue modificada ya que antes te podía tocar solo Sub-Zeros y ahora te puede tocar cualquier diamante también. La diferencia de premios es básicamente muy grande y a la comunidad no es que le guste mucho, que digamos. Pero bueno, mejor vamos a conocer la fecha de llegada de esta Torre Lin Kuei. Esta torre daría inicio el día 19 de enero y tendría una fecha de fin el día 26 de febrero. Por lo que esta torre estaría durando un total de 38 días y medio,
por lo cual vas a poder completar esta torre como máximo unas 5 veces y media si logras utilizar todos los turnos posibles. Los premios y las chances son Sub-Zero Frío, Sub-Zero MK11 y Sub-Zero Círculo de Sombras con un 25% cada uno, y un diamante al azar con un 25% de probabilidad, que dentro de esos diamantes te puede tocar cualquiera como Scorpion MK1, menos los diamantes exclusivos como lo son el equipo Pesadilla, Yao Kahn, etc. Y hablando de los premios de esta torre, esto nos puede llegar a confirmar de que el diamante nuevo que más estuvo hablando de que iba a llegar, Sub-Zero MK1, realmente no llegue, ya que la teoría era de que Sub-Zero MK1 aparecería como uno de los premios de la torre Lin Kuei, cosa que no pasó. Aún así, está prácticamente confirmado de que habrá un diamante nuevo para esta actualización que no se sabe todavía quién es. Solo será cuestión de tiempo que lo confirmen y haya una fuente legítima. Pero yo quiero tener unas ideas de quién puede llegar a ser, ya que si no tiene que ver con el invierno y la Navidad como yo estaba pensando, entonces tendrá que ver con otra fecha importante del año que se está aproximando. Pero eso lo dejaré para un video más completo. Bien, ahora que sabemos sobre el regreso de la torre Lin Kuei, quiero hablar ahora sobre el posible regreso de otra torre, que ya hablé sobre esa torre en un anterior video y estoy hablando de la Torre Fría, o Torre Guerra Fría, que es como se llamaba antes. Para los que no sabían, dentro de los archivos del juego hace poco tiempo se encontraron datos sobre esta torre, que parece ser que es una reversión de la Torre Guerra Fría, así como le hicieron a la Torre Lin Kuei. Esto ya que ahora todos los personajes que eran del equipo Guerra Fría ahora se les llama del equipo Frío. Esto por cuestiones políticas, por todo el conflicto de Ucrania y para evitar polémicas supongo, cosa que lo veo correcto. Esta Torre Fría, por el hecho de que en esta actualización fue rediseñada, es muy probable de que llegue al juego en algún momento. Quizás cuando acabe la Torre de la Reina Oscura Fatal, en febrero o en marzo, quién sabe. Todavía no programaron una fecha para esta torre y por eso no se sabe una fecha exacta. Pero estoy seguro de que llegará en esta actualización solo por el simple hecho de que se puede ver en los archivos del juego. Si es así y llega en algún momento, probablemente las recompensas estén cambiadas junto con la mayoría de sus batallas. Pero bueno, eso sería todo por las noticias de este mes. Tenemos alguna que otra cosita interesante. Obviamente lo principal será la Torre Lin Kuei, que aunque no sea la versión antigua, yo creo que al menos estará bastante interesante. Y quizás además de la Torre Lin Kuei venga otra torre que está relacionada también, que es la Torre Fría, aunque esa diría que por febrero debería llegar. Y tenemos también el desafío de Smough clásico, que para las personas que todavía no lo tengan al máximo es muy bueno y se los recomiendo al 100%. Espero que les haya gustado el video y si fue así no se olviden de darle like que apoya un montón, y tampoco se olviden de que se pueden suscribir al canal por si todavía no lo están todavía, que también te lo agradecería un montón si te gusta mi contenido. Abajo en la descripción está el link para que te puedas unir al Discord de la comunidad por si te interesa. Pronto voy a estar haciendo algunas temáticas para algunos videos donde vas a poder participar si estás en el Discord. También hago sorteos, así que si vos querés ahí te dejo el link. Pero bueno, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.